La derrota de Roma por parte de las tribus germánicas en el año 9 después de Cristo destruye la ilusión de la superioridad moral romana. Lo que Roma llama civilización, sus vecinos lo llaman tiranía. Es una lección que Roma parece estar condenada a repetir. Ahora, en el primer siglo después de Cristo, las fuerzas de Roma se encuentran en una legendaria tierra que todavía está más allá de su alcance, Britania. Envuelta en frondosos bosques y habitada por extraños salvajes que fascinan y aterrorizan a los romanos. Su conquista será una hazaña gloriosa, digna de un magnífico emperador. Durante siglos, el Imperio Romano doblega al mundo antiguo a su voluntad. Para la cuarta década después de Cristo, se extiende desde las arenas de Arabia hasta la costa rocosa del Mar del Norte. En cada rincón seduce a sus enemigos con el comercio y el lujo. Todo esto apoyado por el puño de hierro de uno de los ejércitos más disciplinados conocidos por el hombre. A los romanos les gusta verse a sí mismos llevando la civilización a otros lugares. Estaban orgullosos de su forma de gobernar. Creían que Júpiter les había dado ese poder. Gobernar era su verdadera fortaleza. Los romanos creen que el emperador está investido de este poder sagrado, pero no todos los emperadores son divinos. En el año 41 después de Cristo, los excesos del emperador Calígula estremecieron Roma hasta sus cimientos. Calígula era un mocoso malcriado. También puede que haya sufrido de alguna enfermedad mental. Hemos oído las historias acerca de cómo nombró cónsul a su caballo, por ejemplo. Construye puentes solo para cruzar con su carro sobre ellos. Hace estas cosas extrañas solo para tener poder, para demostrar que tiene poder. Un número importante de las personas que estaban muy cerca de él comenzó a sentir que estaban en peligro, que el emperador era demasiado inestable, demasiado paranoico y probablemente demasiado loco. Miembros de la élite de la milicia, conocida como la Guardia Pretoriana, deciden que Calígula debe ser derrocado antes de que se vuelva en contra de ellos. Dan el golpe cuando el emperador regresa de una tarde de juegos de azar. El biógrafo del siglo I, Suetonio. Calígula estaba en el piso retorciéndose de dolor. «Todavía estoy vivo», gritó, pero se oyeron las palabras «¡Ataquen de nuevo!» y murió después de recibir más de 30 heridas. Fue realmente un momento crucial que reveló por primera vez la fuerza de los militares para apuntalar el poder de un emperador en una forma cruda y evidente. Los pretorianos escogerán a su hombre como el nuevo emperador. Detrás de una cortina encuentran a su asustado candidato, el tío de Calígula, Claudio. Aquí hay alguien que será fácil de controlar, un títere para ser manipulado. Babeaba, tartamudeaba y se movía nerviosamente. Tal vez la única razón por la que sobrevivió fue simplemente porque nadie lo tomó en serio, nadie lo vio como un candidato. Seguros de su elección, la Guardia proclama a Claudio líder del mayor imperio de la tierra. Cuando era joven, los adultos de su familia no quisieron proporcionarle ninguna experiencia importante, ni administrativa ni militar. Casi todos los demás jóvenes de la casa imperial ocupaban puestos públicos. Nada de esto le ocurrió a Claudio. El emperador Claudio tiene mucho que demostrar a sus súbditos, quienes piensan que él es un incompetente. Y con los pretorianos que lo han convertido en emperador, tiene una gran deuda. Un evento servirá para ambas cosas que necesita, una guerra. Honor y botín para los soldados, prestigio y dignidad para el victorioso emperador. La conquista activa de una zona, una aventura militar activa, siempre será preferible económicamente para el soldado romano. Psicológicamente, los soldados no quieren estar inactivos. Psicológicamente quieren salir y dar de sí lo mejor. Mientras más espectacular la conquista, mejor. Pero, ¿a dónde ir?
La respuesta del emperador Claudio es tan audaz como inesperada. Britania, la feroz y remota isla que derrotó a Julio César hace casi un centenar de años. El hombre que la domestique será más grande que el propio César. Para dirigir la expedición, Claudio elige a Plaucio, un distinguido senador y extraordinario comandante. Se interna en una tierra extraña con 4 legiones y el fantasma de una peligrosa historia. Las tropas están nerviosas y atemorizadas. Creo que es imposible minimizar el miedo a lo desconocido en una hazaña como esta. Había un temor real de que tal vez al otro lado del canal los estuviera esperando algún arma de destrucción masiva del siglo I. Vuelan oscuros rumores sobre la temible magia de los druidas, los sacerdotes de la religión omnipresente y secreta de Britania. Plinio el Viejo, sabio del período clásico. Britania está embelesada con la magia. El monstruoso culto druida profesa que asesinar a un hombre es un acto de altísima devoción y comer su carne es algo aún más beneficioso. Las evidencias de sacrificio humano llenan a los soldados de asco y llevan a que el emperador Claudio prohíba el druidismo. Para que se suprimiera algún culto religioso, tenían que estar haciendo cosas que a los romanos les disgustaran. Una de esas cosas era el sacrificio humano, de lo cual los druidas eran acusados y en lo que muy probablemente participaron. Otra cosa podría ser algún tipo de política o fuerza socialmente desestabilizadora. La política y la magia, una combinación mortal. Cuidadosamente, los romanos marchan desde la cabeza de la playa en Rutupiae, hoy Richborough, hacia el Támesis, el río que bordea el extenso territorio de la poderosa tribu Catuvellauni. Lleno de misterios druidas, Caractacus, príncipe de los Catuvellauni, no lleva ninguna armadura. En su lugar confía en la poderosa magia de su pintura de guerra. Aparentemente, los druidas tuvieron que estudiar mucho para poder dominar estas cosas. Tal vez pasaron hasta 20 años aprendiendo a elegir los diferentes textos, los poemas, los cantos, las palabras de la oración, la magia. Los sacerdotes druidas eran los cabecillas de la rebelión contra los romanos. Pasan libremente de una tribu a otra, difundiendo información del enemigo y reclutando nuevos seguidores. Los druidas no solo son intermediarios entre el pueblo y los dioses, sino que son como jueces, como líderes. Son personas que hay que tener en cuenta. Los druidas tienen poder prácticamente en todos los ámbitos de la sociedad celta. Togodumno, hermano de Caractacus y señor de la guerra del vecino reino, llega con sus propios soldados para reforzar la resistencia. Con sus fuerzas aliadas, los príncipes se enfrentan a los romanos con plena confianza. Los britanos no fueron conquistados la última vez que los romanos llegaron hasta allá y por supuesto estaban luchando en su propio terruño, conocían el territorio y habían tenido la oportunidad de observar a los romanos en acción. Por estas razones puede que se hayan sentido confiados de ser capaces de destruir a las fuerzas romanas cuando éstas llegaron. Gales tenía las tierras más secas y también tenía menos gente, pero eran personas más belicosas que los demás. Los soldados eran entrenados para luchar en formación de grandes legiones y tener las tropas auxiliares a los lados para poder enfrentarse a campo abierto. Y esto funcionó. Dio resultado en el norte de África, dio resultado en el Medio Oriente y dio resultado en la Galia, pero no funcionó en Germania y Britania. El historiador del siglo III, Dio. Los bárbaros se refugiaron en los pantanos y en los bosques con la esperanza de agotar a los invasores en infructuosos esfuerzos. Ellos sabían en dónde estaba firme el terreno y habían encontrado caminos fáciles a través de su región. Los intentos que hicieron los romanos por seguirlos no fueron tan exitosos.
Si estás luchando en contra de los romanos, me parece que la estrategia britana inicial era realmente muy buena. Le permitió a los romanos llegar a la tierra sin ningún obstáculo. Yo creo que el plan era llevarlos al interior y luego eliminarlos cuando estuvieran atrapados tierra adentro sin poder escapar. Cuando los britanos atacan, lo hacen con astucia y salvajismo. La disciplina de los soldados romanos es muy conocida y ha sido bien documentada. El hecho de que los soldados romanos puedan mantener su disciplina incluso en medio de la peor de las batallas es notable y sin duda denota unas habilidades de liderazgo militar y de entrenamiento que hace del soldado romano el mejor soldado sobre la faz de la tierra, no solo de aquel momento, sino tal vez de toda la historia de la humanidad. Plaucio sufre humillantes derrotas en una escaramuza tras otra. Sin embargo, él sigue impertérrito. Por encima de cualquier cosa, el ejército romano era paciente. Esto no es cuestión de una victoria decisiva. Esta va a ser una campaña y la campaña va a ser muy larga. Después de todo, ¿a dónde iban los romanos? ¿A dónde? En Roma, el emperador Claudio se acicala y se prepara para su propia invasión a Britania. Pronto, él personalmente verá su rendición. Por primera vez en su vida, se prueba el traje de guerrero. Claudio necesitaba tener credenciales militares. Esta era una parte esencial de la vida pública en la antigua Roma. Había que ser eficiente desde el punto de vista militar y tener algunos logros a tu nombre, preferentemente la victoria sobre algún enemigo extranjero. Claudio planea aniquilar a los bárbaros con el arma más destructiva e imponente del mundo clásico: los elefantes de guerra. Ellos anunciarán la gran entrada del emperador. Luego Claudio enseñará a los britanos a postrarse ante el todopoderoso imperio romano y reclamará parte de la gloria para sí mismo. En el año 43 después de Cristo, el emperador Claudio se prepara para conquistar a la legendaria isla de Britania. Envía a su experto general Plaucio con 4 legiones para que le abran el camino. Al principio, los romanos son menos astutos que los druidas y se internan cada vez más profundamente en territorio hostil. Pero ahora, Plaucio ve una oportunidad para voltear la suerte. Organiza una fuerza especial de provincianos para que inicien un ataque sorpresa al otro lado del río Támesis. El ejército romano estaba compuesto más o menos por 2 tipos de soldados: aquellos llamados legionarios, quienes eran ciudadanos romanos, y aquellos llamados auxiliares, quienes eran contratados en poblaciones conquistadas. Así que Plaucio pide a estos auxiliares que naden a través del Támesis, no porque los soldados romanos no podrían haber hecho lo mismo, solo que si es más peligroso, si existe la posibilidad de perder un gran número de tropas regulares, ¿por qué no dejar entonces que sean los auxiliares quienes lo hagan y mueran ellos? Al igual que para todos los druidas, también para los señores de la guerra, Caractacus y Togodumno, el agua era sagrada y creían que el río los protegía de sus enemigos. Los auxiliares romanos que no compartían esta creencia cruzaron el río silenciosamente y sin ser vistos. Habiendo demostrado que eran muy buenos discerniendo a qué tipo de ejércitos se enfrentaban, cuán unificados estaban los diferentes ejércitos a los que se enfrentaban, cuáles eran sus armas y armaduras, funcionaban como exploradores y parecían entender un poco mejor ante quiénes se enfrentaban y cuáles eran los números. Habiendo aprendido lo que necesitaban, los auxiliares matan los caballos de los bárbaros, cortando cualquier posibilidad de una rápida retirada. Es solo en ese momento cuando Plaucio envía todas sus fuerzas para atacar a los Catubelani. Las tropas luchan cuerpo a cuerpo, tratan de utilizar la fuerza bruta para aplastar al enemigo, para asustarlo, para amedrentarlos, para empujarlos a una retirada y luego perseguirlos. Pero en el segundo día la ventaja se inclina hacia los romanos.
El ejército romano terminaría aclamado y vigoroso al final del día, capaz de luchar de nuevo. Los otros se tambaleaban psicológica y emocionalmente, afectados por la devastación que los romanos les habían infligido. En la masacre, Togodumno es herido de muerte. Los sobrevivientes asustados se desvanecen en los pantanos. Las familias de los líderes druida despiertan a una nueva realidad. Las noticias de la catástrofe desencadenan el pánico y la lucha por escapar. Caractacus y su familia también deben huir. De lo contrario, deberán enfrentar la esclavitud y la humillación a manos de los romanos. Cuando los romanos ganaban una importante victoria militar, tradicionalmente el general era recompensado con el derecho a lo que nosotros podríamos llamar un desfile y que ellos llamaban un triunfo. Si era posible, el líder de las fuerzas de los vencidos debía marchar a lo largo del desfile mientras mostraba en su cuerpo los signos del yugo extranjero. Tradicionalmente, esa persona era ejecutada al final del desfile como un enemigo del pueblo romano. Caractacus no tenía ninguna intención de ser un trofeo romano. Al jurar venganza, reúne a sus partidarios y los conduce a un largo viaje hacia el oeste, a las escarpadas colinas en donde yace el corazón mismo de los druidas. Caractacus asume correctamente que los romanos no los van a seguir, por el contrario se instalan en las orillas del Támesis. El historiador del siglo III, Dio. Debido a los problemas que había encontrado en el Támesis, Plaucio sintió miedo y en lugar de avanzar más lejos, decidió proteger lo que ya había ganado y mandó a buscar a Claudio. Pero, ¿es el temor lo que detiene a Plaucio o es la política? Dudo que un hombre de la experiencia y la capacidad de Plaucio se haya dejado intimidar por un río como el Támesis. Lo que me parece más probable es que él haya dado órdenes de que en cierto momento, cuando se hubiera ganado una cabeza de playa o una tierra en la que los romanos pudieran operar, se convocara al emperador, quien debía aparecer en persona para demostrar la credibilidad militar que tanto necesitaba. El emperador Claudio intenta navegar hacia Britania. Su barco casi se pierde cerca de la costa española y debe entonces ir a través de la Galia a Gesoriacum, hoy en día Bolonia, antes de cruzar finalmente el Canal de la Mancha. Ya la temporada de campaña está bastante avanzada para cuando llega. Sabemos que el emperador se presentó con gran estilo. Fue con las cohortes de sus guardaespaldas personales, la llamada Guardia Pretoriana y también con los elefantes. Que no son animales oriundos de Britania ni de cualquier otro lugar de Europa Occidental. Por tanto, al aparecerse con los elefantes, estaba anunciando su presencia. Luego, probablemente desde un lugar seguro en la retaguardia, supervisó la captura de varios pueblos. La sorprendente llegada de Claudio coincidió con la humillante derrota de Caractacus, lo que provocó que muchos señores de la guerra britanos decidieran rendirse en lugar de presentar combate. Nosotros en el mundo moderno tenemos nuestra propia idea de libertad. Es parte de nuestra esencia, pero esa no es en absoluto la esencia del mundo antiguo. La mayoría de las personas simplemente se acostumbraban a los nuevos liderazgos. Los impuestos que se pagaban al líder A, ahora se los pagarían al líder B. Y eso no les importaba para nada. Si podían reducir cualquier tipo de violencia que pudiera ejercer un ejército en contra de ellos, principalmente si al ejército no se le permitía la violación, el saqueo o la destrucción de sus tierras, con seguridad estarían de acuerdo todos ellos. O resistían a los romanos o colaboraban. En Brigantia, el reino del norte, la decisión se cierne como una sombra de mal augurio. La elección la hará su poderosa reina, Cartimandua.
Los britanos estaban dispuestos a respaldar a sus mujeres, que con seguridad tenían una poderosa personalidad, así como los poderosos hombres a su lado, que creo eran quienes le daban solidez a su posición. Por la fuerza o por el carisma y magnetismo de su personalidad, eran capaces de conseguir el apoyo de su pueblo. El esposo de la reina, Venutius, no tiene ninguna duda de la dirección a la que deben apuntar los brigantes. Él se opone a los romanos con todas sus fuerzas. En la zona que se conocerá como Gales, tampoco hay ninguna indecisión. Aquí, los feroces líderes militares apegados a sus tradiciones rechazan con vehemencia la dominación imperial. Los druidas elevan un llamado a sus dioses para que alejen a los romanos de sus costas. En esta hora de súplica, llevan a cabo su mayor misterio, el sacrificio de un hombre. El exiliado Caractacus es por derecho el encargado de ejecutar la tarea. Su pasión inflama la resistencia. Él fue capaz de unir a estas tribus de personas tan dispares en una postura antirromana, creando un enemigo común. Esto con seguridad lo convirtió en el britano más carismático de la época. Porque, ¿cómo había logrado convencer a tanta gente para que se opusiera a la máquina de guerra romana? Unidos por el odio y por su antigua religión, los celtas juran luchar hasta el final. La victoria conseguida en la batalla restaura la confianza entre los oficiales y las filas romanas. Ya no le temen a los britanos, pero no tienen idea de que lo peor aún está por venir. En el año 43 después de Cristo, el emperador Claudio proclama su victoria en Britania, mientras la rebelión se arraiga en las afueras de la isla. Establece una provincia romana con la capital en Camulodunum, hoy en día Colchester, en donde una docena de reinos le ofrecen su lealtad. El apoyo de estos nuevos aliados contra los rebeldes proporciona una zona neutral a la incipiente provincia. Después de solo 16 días en Britania, Claudio regresa a casa. En total, ha estado ausente solo 6 meses, pero en términos de estatus, está a años luz de donde comenzó. Es un conquistador. El viaje dio como resultado una propaganda extraordinaria que lo impulsó políticamente a los ojos de la gente, de una manera similar a lo que sucede cuando un presidente moderno visita a sus tropas en la línea de fuego, aun cuando no se acerque a la zona de combate. El historiador del siglo III, Dio. El Senado le otorgó el título de britano. Decidieron que debería haber un festival anual para conmemorar la conquista y que se deberían erigir unos arcos triunfales. Los impresionantes monumentos, conocidos como los Arcos del Triunfo, tienen una altura de 21 metros. El Arco de Triunfo tendrá una inscripción para conmemorar sus logros en la conquista de Britania. Es decir, su nombre estará en un monumento permanente en la ciudad de Roma que señala a Claudio como gran general y gran conquistador. Por lo tanto, los honores militares eran la verdadera razón para entrar en Britania. Este es el principal y verdadero propósito, darle a Claudio, como les digo, ese grado de credibilidad militar. El prestigio militar del que había carecido hasta ese momento. Para Plaucio, a quien el emperador nombra gobernador de Britania, la celebración parece prematura. Cada vez que los romanos se salen de su zona de seguridad, se convierten en blanco de ataques guerrilleros muy bien orquestados, inspirados por Caractacus, el líder rebelde. Se comunicaban por medio de corredores y mensajeros. Al conocer la superficie de la tierra, a sabiendas de cuál era la manera más rápida para moverse de una zona a otra de Britania, tenían la ventaja de obtener información rápidamente desde diferentes partes de la isla.
Las más grandes emboscadas en la historia se hicieron con simples troncos que rodaban o con piedras que eran lanzadas a los soldados desde la parte alta de una montaña. Allí estaban los romanos, con sus lanzas convencionales y espadas cortas utilizadas para la lucha cuerpo a cuerpo, y de pronto se encuentran con que les arrojan rocas, les arrojan lanzas, les arrojan hachas, y los árboles ruedan montaña abajo. Todas estas cosas hacen su efecto. Los britanos fueron exitosos porque fueron más astutos que los romanos, porque conocían el terreno y porque los generales britanos inspiraban a sus tropas dándoles discursos en los que los exhortaba a luchar contra los invasores que querían esclavizarlos, que se trataba de extranjeros que buscaban conquistarlos. Caractacus fue muy eficaz en la lucha a la que podríamos llamar una guerra de guerrillas. Los romanos probablemente lo llamaron terrorismo o insurgencia, pero él lo llamaba resistencia y fue bastante eficaz. Con demasiada frecuencia los rebeldes se infiltraban en los bosques después de un ataque. Plaucio debe aniquilar la resistencia o ver cómo destruyen su nueva provincia. Esto significaba que los oficiales sobre el terreno tenían que tomar decisiones que no estaban descritas claramente en ningún manual de entrenamiento, por lo que tuvieron que adaptarse al terreno y también a las tácticas que podrían llamarse tácticas de guerrilla de sus enemigos. En el año 45 después de Cristo, envía una oleada de tropas a sus cuarteles en Camalodunum. 3 legiones marchan al sur, al este y al norte. La 9ª se dirige a la tierra de los brigantes. Los valientes brigantes controlan el norte del país, una importante zona neutral con otros bárbaros. Para el embajador romano, la cooperación con la reina Cartimandua es fundamental. Se trataba de dividir y conquistar. Se trataba de separarlos y aislarlos en grupos individuales para someterlos. Ante esto, tener amigos en el territorio a ser conquistado es una gran ventaja. Cartimandua acepta la oferta imperial. Después de todo, con una legión en sus tierras, sus opciones son limitadas. ¿Cuál es el bien que le estás haciendo a tu pueblo si la elección no es entre la libertad y la conquista, sino entre la colaboración o la destrucción? Para alguien como Cartimandua, colaborar con Roma le permitía permanecer en una posición de autoridad y arriesgar mucho menos, tal vez desde el punto de vista personal, de lo que hubiera arriesgado si peleaba. Venutius, el consorte de la reina, se opone con vehemencia a su decisión, y él no está solo. Estos acuerdos representan una ventaja para los romanos. El problema, por supuesto, es que a veces, como sucede con Cartimandua, ocurren divisiones internas y su marido se vuelve contra ella. Venutius resiente estar de manos atadas, pero por ahora se pliega a la voluntad de la reina. Amargado pero sin rendirse, espera a que los acontecimientos cambien. Los romanos recorrieron todo el país, sometiendo a un pueblo tras otro. Lo principal para un gobernador romano, particularmente en una provincia recientemente establecida, es mantener la estabilidad. Tiene que tratar de establecer vínculos con la comunidad local, por lo que cualquier tipo de romanización que haga que la población local se sienta cómoda teniendo a los romanos allí es para su beneficio. Para aquellos que cooperan, la mano romana es suave. Para aquellos que se resisten, la venganza es rápida. Los soldados persiguen a los insurgentes y les enseñan la justicia imperial a punta de lanza. De cada rincón surgen alborotadores. Pero los legionarios también encuentran conversos. Lentos pero seguros, amplían el dominio de Roma, ganando corazones y mentes a medida que avanzan. En el ámbito de la política romana, el general Plaucio es un héroe.
4 años después de la invasión, Claudio, agradecido, le pide que regrese a casa. Trae consigo a los prisioneros britanos para que sean gladiadores. 4 años es un periodo normal de tiempo para que una persona entre al mando de una provincia o de un ejército. Después vendría otra persona. No es conveniente que un hombre esté demasiado tiempo al mando de las tropas para evitar que se encariñen con su comandante. Si eso llegara a ocurrir, pudieran pensar que ese comandante podría ser un buen emperador. El historiador del siglo III, Dio. En los combates de gladiadores participaron muchas personas, incluyendo a los prisioneros britanos. Plaucio siempre utilizaba muchos hombres en esta parte del espectáculo y se enorgullecía de ello. El sangriento deporte en la arena confirma la superioridad de cada corazón romano. Los bárbaros son polvo bajo sus pies. En el año 47 después de Cristo, los romanos han conquistado gran parte del sur de Britania. Algunos de sus líderes, como la reina Cartimandua de Brigantia, se pliegan al imperio voluntariamente. Pero muchos otros optan por luchar, como el príncipe rebelde Caractacus. La labor de pacificar una población hasta el punto de poder retirar a los ejércitos romanos de una provincia fue un proceso arduo. Los romanos deben haber visto el proceso de anexión y de conquista como un proceso a muy largo plazo. Era necesario hacerlo si se enfrentan a un oponente como el carismático Caractacus. Caractacus dirigió a la que puede haber sido la más importante de estas rebeliones. Él fue capaz de unir a la mayoría de los britanos y obtener grandes victorias. Las aldeas romanizadas se tambalean ante los audaces ataques de Caractacus. Su sorprendente cadena de triunfos lo coloca en el primer lugar entre los jefes britanos. Todos lo miran, esperando que empuje a los invasores de sus costas. En noviembre, cuando se entera de que un nuevo gobernador romano ha sido asignado a Britania, Caractacus lanza un ataque aún más virulento. El nuevo gobernador, Scapula, recibe una sangrienta bienvenida a su provincia. Pero las cosas no salen como Caractacus predice. Las tropas romanas nunca flaquean. Scapula le inflige a Caractacus la primera gran derrota de la insurgencia. Sin embargo, el líder rebelde continúa desafiante. Caractacus se retira al sur de Gales y provoca allí un alzamiento. A medida que se interna al norte atravesando las colinas, Scapula saca a la 9ª Legión de Brigantia y se dirige al oeste. Todo lo que consigue son mujeres y niños. Los rebeldes han desaparecido como el humo dentro de las colinas. La rebelión galesa creció como lo harían casi todas las rebeliones en Gales en el temprano periodo moderno, porque los rebeldes eran realmente difíciles de alcanzar. Ahora tienen que ir a las montañas, a los bosques y a las islas y averiguar dónde están estos rebeldes para luego aniquilarlos. Esta no es una situación muy diferente a la que vivieron los soldados estadounidenses en Vietnam. Cuando se encontraron luchando en un terreno selvático en el que su entrenamiento en otros lugares no los habría preparado para la capacidad del enemigo de fundirse en un segundo plano. La solución de Scapula es destruir sus escondites. Destruye todas las aldeas rebeldes y los obliga a seguir adelante. Pero detrás de él aparece la traición, amenazando con una segunda rebelión. En los bosques de los brigantes, los druidas se reúnen. El pueblo de los brigantes ve que los romanos se dirigen a Gales, que es un territorio muy difícil, y vislumbran una buena oportunidad. Mientras están allí ocupados, causarán problemas en la retaguardia y quizás podrán obtener una ventaja. Tal vez si están atrapados entre dos fuerzas, los destruirán.
Para que esta segunda rebelión rinda frutos, es vital la participación de un noble, Venutius, el marido de la colaboradora romana, la reina Cartimandua. Venutius, el esposo de Cartimandua, es por supuesto una figura de importancia. No tenía una posición hereditaria por derecho propio, pero tal vez era el líder masculino más visible en el reino, y como tal, la ruptura de filas con su esposa constituye un foco de atención muy importante para cualquiera que tenga aspiraciones de rebeldía. Los nobles rebeldes analizan el nombre de Venutius y su lealtad. Después de todo, ¿quién se beneficiaría más si su esposa, la reina, es derrocada? Pero subestiman el alcance de Cartimandua. Ella tiene espías por todas partes. Cuando el mismo siervo de su esposo revela los nombres de los cabecillas, se da cuenta de que sus guerreros más valiosos forman parte del complot. Desesperada, acude a Roma. Los reyes y las reinas, los jefes que apoyan a los romanos, lo hacen porque han llegado a algún acuerdo con los romanos. En otras palabras, vamos a acudir en su ayuda. Es una especie de acuerdo en curso. A través de un enviado romano, se dirige a Escápula, exigiéndole que vuelva a Brigantia inmediatamente y honre su compromiso de protegerla. El momento no podría ser peor para Escápula. No tiene otra opción que salir de Gales y marchar con la 9ª Legión de regreso al este para apoyar a la reina. Su salida deja el terreno libre a Caractacus y los rebeldes galeses. Con la retirada de los romanos, los guerreros se reúnen en torno a Caractacus por toda Britania. Traen sus armas, sus antiguas creencias y sus familias. Esta vez la resistencia no dará un golpe para luego huir. Caractacus ordenó a sus tropas ir a lo profundo. El historiador clásico de la corte, Tácito. Seleccionó un sitio en el que le favorecían muchos factores y nos perjudicaba a nosotros, y todas las defensas estaban fuertemente controladas. Una posición defensiva atrincherada como esa le da una gran ventaja al defensor y tenía suficientes razones para creer en esta ocasión, y dadas las circunstancias que había elegido el terreno, lo había preparado. Quizás los romanos flaquearían. Creo que Caractacus tenía la razonable expectativa de que podía ganar. La última oportunidad para la independencia britana pende de esa frágil esperanza. En nombre del emperador Claudio, Roma entra en el 6º año de la amarga conquista de Britania. El cargo de emperador fue concebido y de hecho funcionaba en un sentido amplio para ser comandante en jefe del Imperio Romano. La figura del emperador fue concebida para ser el responsable del éxito o del fracaso de cualquier empresa que llevara a cabo el Estado romano. El permanente caos en Britania podría arrojar una sombra sobre Claudio y su aún frágil control del trono. Cartimandua, la reina del norte protegida por Roma, exige que el imperio la defienda de los rebeldes. Ella y sus seguidores se han atrincherado en su fortaleza a la espera de que el general romano Escápula venga a rescatarla. En poco tiempo, Escápula aniquila a los rebeldes y lleva a la cabeza de su líder a la reina. El consorte real, Venutius, está indignado y su simpatía por la resistencia aumenta. Al fin, Escápula se dirige de nuevo a Gales con la 9ª Legión. Desesperado por acabar con Caractacus, duplica sus tropas, ordenando a la 10ª Legión salir de Camalodunum. En el año 50 después de Cristo, con la responsabilidad del honor del imperio sobre sus hombros, Escápula conduce a miles de los hombres mejor entrenados sobre la tierra en contra de un enemigo bien atrincherado y decidido. Podría haber sido posible para un hombre como Escápula persuadir a Claudio de que en esas circunstancias particulares habría sido aceptable una derrota, pero fundamentalmente lo que estaba en juego más allá de la vida y la muerte era su oportunidad para un nuevo cargo. El fracaso no es una opción, pero la victoria no será fácil.
El biógrafo del período clásico Tácito. Nuestros soldados llegaron hasta la muralla, pero en un intercambio de lanzas salieron perdiendo, tanto en heridas como en fallecidos. Los romanos simplemente se reagrupan y atacan una vez más. Roma asume el poder. Roma se convierte en Roma, la maquinaria de guerra. Y la rebelión no tiene futuro. Y es así precisamente como la historia transcurre. Ellos querían realmente hacerles frente a los britanos y ponerle punto final a esta lucha. La vehemencia y la ferocidad del ataque fue tal que los britanos quedaron aniquilados. Los más afortunados tienen la buena suerte de una muerte rápida. El resto pronto es capturado prisionero. La humillación, la esclavitud y el asesinato ritual es lo que les espera a los cautivos. Para su horror, Caractacus se da cuenta de que su esposa y sus hijos se encuentran entre ellos. Caractacus escapa. Sorprendentemente, huye en dirección al reino de Brigantia, a pesar de que su reina, Cartimandua, es aliada de los romanos. Venutius, esposo de Cartimandua, es conocido patriota y se opuso a la política colaboracionista de su esposa con los romanos. Yo diría que Caractacus no huyó hacia Cartimandua, sino hacia Venutius, con la esperanza de obtener su apoyo y de que éste a su vez convenciera a su mujer a su favor. Cartimandua no se deja convencer. Es una hija de Roma. La reina entrega a Caractacus, el héroe de la resistencia, para reforzar su posición como amiga de Roma. La traición indigna a su marido Venutius. Caractacus y su familia desfilaron por las calles de Roma, estremeciendo a los ciudadanos. El historiador clásico de la corte, Tácito. La reputación de Caractacus se había extendido más allá de las islas y las provincias vecinas, hasta la misma Italia. La gente tenía curiosidad por ver el hombre que había desafiado nuestro poder durante tantos años. Incluso en Roma, su nombre significaba algo. Este fue el símbolo de su victoria. Aquí está el cabecilla de los enemigos, sometido, caminando ante nuestros ojos. Lo que pasaba normalmente con los enemigos de Roma era que los llevaban a prisión. Los ponían en un foso y los estrangulaban. Pero en este caso eso no sucedió. Caractacus fue llevado a la presencia de Claudio, sentado en una especie de estrado o tarima, desde donde dio un conmovedor discurso. Y si le creemos a Tácito, el discurso era sobre la necesidad de resistir a la dominación y que si él le perdonaba la vida a Caractacus, él sería un símbolo vivo de la clemencia de Claudio. Conceder misericordia implica superioridad, y por encima de todo, así es como los romanos se ven a sí mismos como superiores. Conmovido por el discurso de Caractacus, Claudio le concede el indulto al célebre bárbaro y a toda su familia. Probablemente se retiró a una villa en algún lugar de las afueras de Roma, donde pudo haber vivido su vida con relativa comodidad, pero por supuesto sin libertad. Una jaula de oro. La asimilación de Caractacus por fin se cumple. La romanización de Britania no es tan suave. En menos de una década, los rebeldes aparecen de nuevo, esta vez con Venutius a la cabeza. Incluso un siglo más tarde, la frontera norte continúa indomable. Nunca llega a ser totalmente romanizada, está demasiado lejos. Y finalmente los romanos tienen que construir la muralla de Adriano para impedir el paso a los invasores del norte. Será difícil mantenerla hasta que la abandonan y no queda mucho de la dominación romana en Britania. Conquistada para reforzar la reputación de un emperador, la isla consume hombres y recursos durante siglos. Y cuando Roma cae finalmente, Britania será la primera en regresar a su nación bárbara.